En la pantalla no muestra ninguna señal de video, los ventiladores están girando, el LED está encendido y no hay señales, no hay pitido que nos indique el arranque. Señores, esto es un completo desastre. Mira la cantidad de polvo que tiene este equipo. Increíble. Apagamos el equipo dejando presionado el botón de encendido unos segundos. Como podemos ver, sí responde al botón de encendido. Bien, en estas condiciones de suciedad no se puede trabajar, entonces lo primero que voy a hacer es limpiar todos los componentes para entonces después proceder a detectar cuál es la falla. Wow, es increíble la cantidad de polvo que se puede acumular. El cliente nos comenta que la última vez que él realizó mantenimiento fue hace aproximadamente 3 años. Esto es el acumulado de 3 años sin mantenimiento de un equipo. Siempre que utilicen la aspiradora o cualquier otro soplador sobre o cerca de los ventiladores extractores de la computadora, con la otra mano deténganlo de manera que no gire bruscamente al ejercer la presión de aire. Lo ideal es desconectarlo de la placa base antes de realizar eso, ya que si el ventilador gira con la presión de aire puede generar algún voltaje. Bueno, y aquí estoy utilizando una aspiradora con su brocha y a la vez uso una brocha aparte para ayudarme a quitar el polvo que está más adherido. De la misma forma, una vez que logremos quitar la mayor cantidad de polvo, usaremos la aspiradora en modo de soplar para retirar cualquier pelusa que haya quedado por ahí. Ahora estoy desconectando la fuente de poder para retirarla. El cable de 24 pines y el cable de 4 o 8 pines que va al CPU, ambos tienen una pestaña. Esa pestaña hay que presionarla para poder desconectar de la tarjeta madre. Quitamos los 4 tornillos que sujetan la fuente de poder y la retiramos. En lo que sea posible, para facilidad, siempre tomen fotografía, que es lo que voy a hacer en este momento. Tomen fotografías, de esta manera pueden conservar un registro de cómo estaban conectados los cables, dónde iba cada conexión. Ahora voy a retirar el disipador. Simplemente giramos los soportes hacia la izquierda y los alamos para liberarlos de la placa madre. Luego retiramos con precaución el disipador. Con una servilleta o papel absorbente retiramos la pasta térmica del procesador y del disipador. Como les comenté al inicio del video, el computador presenta la falla de que prende y no hace nada. A su vez, el cliente nos comentó que genera un ruido cuando está apagado, y este es el sonido que él nos envió vía WhatsApp. Aquí dejé la fuente conectada y apagada para ver si se generaba el ruido. Lo dejé más de 15 minutos y en ningún momento hizo ese sonido. Claro está, esta prueba la hice estando ya fuera de la computadora. No es lo mismo porque no hay la carga que te genera el voltaje de standby o de mantenimiento.
Vamos entonces a proceder con la medición de los voltajes. Voy a utilizar este adaptador en el cable de 24 pines para encender la fuente de poder. Utilizamos nuestro multímetro en corriente continua. Colocamos la punta de prueba negativa en el conector Molex en el cable negro, que es negativo común o tierra. Ok, una vez energizamos nuestra fuente de poder, comenzamos a hacer la medición de los voltajes. Tenemos los conectores de 24, el de 24 pines, y tenemos el conector Molex. En el Molex tenemos cable rojo, cable amarillo. Serían 5 voltios y 12 voltios respectivamente. En el conector de 24 pines tenemos cable naranja, que son 3.3 voltios, cables rojos, que son 5 voltios, cables amarillos, que son 12 voltios, el cable verde, que cuando desconectamos el adaptador nos daría los 5 voltios de standby. El cable azul nos daría los menos 12 voltios negativos. Y el cable gris nos daría el power OK. El power OK debería tener 5 voltios. Al igual que los 5 voltios están. Bueno, el voltaje standby puede variar entre 3 y 5 voltios. Pero el power OK, que es el cable gris, nos debe dar 5 voltios. Entonces vamos a iniciar y vamos a ir tomando nota. No todas las fuentes de poder tienen los cables de colores. La mayoría de las fuentes modernas, incluyendo las que son modulares, sus cables son todos negros. Entonces no tienen la referencia de los voltajes por el color del cable. Te recomiendo que busques por Google conector de 24 pines, conector SATA y conector Molex de una fuente ATX. Te coloco aquí en pantalla una referencia del conector de 24 pines ATX. Hasta ahora que podemos observar que tenemos casi todos los voltajes, los 12 voltios, los 5 voltios, 3.3, menos 12 y los 5 voltios de standby. Pero antes probé el cable gris y no me dio ningún voltaje. Vamos a volver a probarlo. Y si es así, entonces hemos detectado la falla. Nos debería dar 5 voltios y simplemente no nos da ningún voltaje. Una vez que la fuente de poder arranca, cuando está correctamente funcionando, en menos de 900 milisegundos, comprueba todos sus voltajes y si están correctos, manda 5 voltios por la señal de Power OK o Power Good, indicándole a la tarjeta madre que puede iniciar sin problemas, ya que los voltajes entregados son los correctos. Al no tener este voltaje, es evidente que tenemos una falla en la fuente de poder. La intención de este video es detectar la falla y en este caso simplemente reemplazamos por una fuente nueva. No vamos a reparar esa fuente que está dañada. Detectamos la falla y reemplazamos por un componente nuevo. Ok, como ya tenemos un indicativo de que la fuente está dañada por la falta de esa señal en Power OK, voy a proceder con una fuente de poder que tengo aquí, que es la que yo utilizo para hacer todas las pruebas, que estoy seguro que esa fuente está funcionando perfectamente bien, para comprobar el arranque del equipo y hacer las configuraciones de la BIOS. Configuramos nuevamente disco de arranque, velocidades de las memorias, comprobamos las temperaturas del procesador y comprobamos los voltajes de la fuente. La mayoría de las BIOS modernos tienen una parte de monitorización. Allí vamos a monitorear exactamente cuántos voltajes está entregando la fuente de poder, tanto el riel de 5 voltios, los 12 voltios, 3.3 y el consumo del procesador. Una vez nos cercioramos que el equipo está funcionando correctamente y sin problemas, procedemos entonces a armarlo nuevamente
colocarle todos sus componentes y colocar la fuente de poder nueva. Volvemos a colocar los cables SATA como estaban en la foto que tomamos anteriormente. Por eso es que yo siempre recomiendo tomar una foto. De esta manera no nos equivocamos tanto en el puerto que ocupaba cada disco ni el tipo de conexión o cable que se está usando para cada dispositivo. Recordemos que hay tres tipos de SATA distintos: la versión 1, la versión 2 y la versión 3. Los cables que se utilizan para la versión 1 y 2 quizás puedan ser compatibles, pero no con la versión 3, ya que prácticamente el SATA 2 va a 300 gigabatios por segundo, mientras que el SATA 3 va a 600 gigabatios por segundo. Si utilizas un cable que no es el correcto para SATA 3, degradas la velocidad de transferencia del disco o dispositivo que conectes. Buscando conseguimos esta fuente de poder EVGA Next 750B de segunda mano en $80, prácticamente la mitad del precio que costaría una similar nueva actualmente. Es una fuente semimodular. El cable de 24 pines es el único que está fijo a la fuente de poder. Todos los cables, tanto de los PCI Express, SATA y periféricos, son modulares. En cuanto a la potencia, vamos a decir que está sobredimensionada para este equipo en este momento, así como está, pero el cliente nos hizo saber que quiere instalarle una tarjeta gráfica a futuro, entonces vale la pena de una vez, ya que se va a hacer el gasto, comprar una fuente de poder que te cubra esa necesidad a futuro. Una vez conectada la fuente nueva, la probamos para cerciorarnos que todo funciona correctamente antes de continuar. Entonces ahora solo nos queda atornillar nuevamente la fuente de poder, atornillar el fan cooler, que es el extractor de aire que va en la parte posterior, arreglar un poco los cables internos. Y bueno, finalmente así nos quedó la computadora. Prácticamente un equipo totalmente renovado, impecable. Gracias por vernos. No olvides dejar tu like y suscribirte. Y como siempre, esperando que este video te haya sido útil, estate atento a los próximos videos que vamos a estar publicando. Tenemos otro equipo para hacer mantenimiento, tenemos una tarjeta gráfica Nvidia y un monitor que no enciende. Promete estar interesante ese video del monitor, ya que hace el intento de encender, parpadea y se apaga. Vamos a estar buscando la posible falla y la solución. Terminen de tener un excelente día, cuídense y nos vemos en el próximo video.